Hola a todos. Les contaremos el mini resumen de la serie y el del próximo episodio. Cuando Metin de Beliolu cruzó la puerta de la mansión, se sentía una gran tensión en el ambiente. El regreso de un hombre que llevaba 8 años desaparecido y dado por muerto conmocionó a todos en la mansión. Metin se enteró de que su familia le había mentido, y sobre todo cuando supo que Sinem se preparaba para casarse con otro, se puso furioso. «El dueño del lugar ya ha llegado», dijo con voz fría pero decidida. El significado del nombre de Beliolu se ha olvidado, incluso nuestros invitados han quedado mal parados. Mientras estas palabras resonaban en los muros de piedra de la mansión, una mezcla de miedo y culpa se dibujó en los rostros de todos. Metin se volvió hacia Sinem y con una sonrisa sarcástica, dijo: «Toma la flor, el caballero se ha tomado la molestia». Sinem se quedó paralizada con las flores en la mano, sin saber qué hacer. La vergüenza y el miedo danzaban como sombras en sus ojos. Cian intervino para calmar a su hermano. «Metin, ríndete, por favor, te lo contaré todo». Pero Metin señaló a su tía y espetó: «No me preguntes a mí, pregúntale a tu tía, que se muere por casarse». Los invitados, es decir, los que habían venido a pedir la mano de Sinem, intentaban comprender la extraña escena. «¿Quién es este caballero?», preguntó uno con curiosidad. Tras una pausa dramática, Metin dijo: «Vayan y pregúntenle a Sinem». «O esperen, yo se lo diré». Cian argumentó que era de mala educación despedir a los invitados sin más. El novio parece buena persona, y Mukadderam no entregaría a su novia a un saqueador. Al oír estas palabras, Metin se enfureció aún más. «¿Qué ha pasado? ¿Te has tragado la lengua?», gritó. «Algo importante ha pasado, obviamente. Están echando a la gente a patadas». Mukadder no soportó la ira de su hijo. «No vuelvas a hacer cosas así, Metin», dijo con voz temblorosa. Metin se volvió hacia Sinem. «Dices que te rendiste, pero me guardas rencor desde que llegué, ni siquiera me miras». El silencio de Sinem avivó aún más la ira de Metin. Cian intentó salvar la situación. «Estás siendo injusto, hermano». «Hablamos con Mukaddeam». «Mine, la hija de Sinem, se quedará aquí, es lo mejor para la niña». Metin se quedó paralizado al oír estas palabras. «¿Es cierto, Sinem? ¿Y vas a dejar a Mine?». Sinem susurró entre lágrimas: «Nunca dejaría a mi hija, pero Mukadder así lo quiso, tuve que hacerlo». Mientras tanto, Ancer llevó a la pequeña Mine arriba, a su habitación. «Mi padre dijo que sería una sorpresa, pero no conozco a esta gente», dijo Mine con inocencia. Ancer lo tranquilizó: «Tu madre está aburrida, nosotros también, vamos a dibujar». La tensión crecía abajo. Metin se volvió hacia los invitados y preguntó: «Vamos, mamá, dijiste que dejaran a Mine en paz. ¿Por qué aceptas?», preguntó Sinem. Sinem no pudo responder, simplemente inclinó la cabeza. El candidato a novio dijo: «No dejes que los niños se interpongan, eso es lo mejor», en tono tranquilo. Metin rió con sarcasmo: «Claro que los niños serán un estorbo, ¿verdad? Tendrás tu segunda primavera». Uno de los invitados preguntó: «Disculpe, pero ¿por qué le preocupa esto?». Metin dio una respuesta inesperada a esta pregunta: «Estuve atrapado en una pesadilla durante 8 años. Recordé mi hogar y mi familia y regresé, pero ustedes vinieron a preguntar por mi esposa esa misma noche». Todos contuvieron la respiración. Metin continuó, alzando la voz: «Tengo malas noticias». «Sois Metin de Beliolu, el difunto esposo de Sinem». La mansión se congeló de repente. Sinem rompió a llorar. La voz de Metin resonó en la habitación mientras murmuraba: «Su esposo murió mientras ella vivía». Aisu le trajo a Ancer un plato lleno de pasteles de chocolate. «Cuida de mí, voy abajo», dijo. «De acuerdo, pero no le quites la vista de encima», advirtió Ancer.
Mientras tanto, Nusret y su hija Beiza discutían por la indemnización. «Este dinero es mi derecho», dijo Nusret. «Eres un imbécil, lo gastarás en 2 días». «Recibí la indemnización por divorcio, tú no estabas», protestó Beiza. Nusret dijo con una sonrisa fría: «Sé agradecido, estoy a tu lado y protegiendo tu dinero». Cian se acercó a Metin. «¿Por qué llamaste a esos tipos? Lo habríamos arreglado en familia». «Si no me hubieras mentido, lo habríamos arreglado», respondió Metin. Ancer intentó calmar a Cian, pero Metin siguió desahogando su ira. «Si me lo hubieras dicho, tu disculpa habría superado tu culpa, ¿no?» Cian dijo: «Tienes razón, cometimos un error, pero también nos destruiste». Metin preguntó. No obtuve respuesta a mis preguntas. ¿Por qué ese hombre? ¿Por qué después de 8 años? Sus ojos estaban fijos en Sinem. Sinem gardó silencio. Metin dijo: «Respóndeme, Sinem. ¿Tan obsesionada estás con ese tipo que ni siquiera puedes ver a tu hijo?» Ancer intervino. «Metin, nadie sabía que estabas vivo, nadie te traicionó». Metin gritó: «No te metas, Ancer. Las respuestas no están contigo, sí». Se volvió hacia Mukadder. «¿Qué desgracia es esta, madre? No has mirado a nadie desde que murió mi padre, pero ¿cómo puedes atribuirle esto a tu nuera?» Cian preguntó: «¿Qué desgracia es esta, hermano? ¿Te das cuenta de lo que dices?», dijo enojado. Metin añadió: «Tu esposa dejó de llorar, decidió casarse, y eso no fue suficiente. Abandonó a su hijo. Si esto no es una desgracia, ¿qué lo es?». Sinem gritó: «Basta, Metin». «Me muero de remordimiento, ¿no lo ves?». Pero Metin la silenció: «Siéntate». Nadie se movió. «Nadie se irá a ningún lado hasta que este asunto se resuelva», dijo Metin con una voz afilada como un cuchillo. «Basta, no somos tus enemigos. Entiendo tu ira, pero no merecemos esto», dijo Cian. «Ponte en mi lugar. Tú regresas a casa después de 8 años, y yo caso a Ancer con otra. ¿Cómo te sentirías?». «No meta a Ancer», gritó Cian. «No tiene sentido, ¿verdad?». «Dis que Ancer no te olvidará». Eso es lo que dije de Sinem, pero ella estaba feliz de casarse ayer. «No puedes confiar en nadie en este mundo. A quienes amas es a quien más le duele», dijo con los ojos llenos de lágrimas. En otra escena, Sila y su amante estaban sentados a la mesa. Sila intentó ocultar su inquietud diciendo que el pilaf seguía vivo. «El pilaf no importa», dijo su amante. «Estar contigo es suficiente». «Últimamente ha habido algo mal. ¿A dónde va esta relación?», preguntó Sila, desahogando su inquietud. «Todo está bien, hay discusiones», la consoló su amante. «Aunque no me guste el pilaf, lo comería aunque fuera veneno de tu mano». Sila sonrió, pero su inquietud no disminuyó. La tensión en la mansión estaba en su punto máximo. «Me olvidaste, me dejaste en ridículo», le dijo Metin a Cian. «Ya basta, si nos lastiman más, no podremos volver», suplicó Cian. «Nadie se irá a ninguna parte», gritó Metin, golpeando la mesa. Cuando estaba a punto de irse con Ancer, Metin dijo: «Mi problema eres tú, mi madre, mi esposa. Todas me traicionaron, pero tu traición fue la que más me dolió, madre». Mukadder dijo: «Lo que sea que hice, lo hice por mis hijos. Hay alguien que me obligó a hacer esto, no somos nosotros quienes traicionamos, es tu esposa». Sinem gritó: «No», pero Mukadder la silenció: «Nos hiciste enemigos a mí y a mi hijo». Metin preguntó: «¿Por qué aceptaste este matrimonio, madre?». Mukadder respondió: «Porque tu esposa iba a huir con su marido». Los ojos de Metin se oscurecieron, su ira sacudió la mansión.
La mansión se había convertido en un campo de batalla. La ira de Metin había atrapado a todos en una tormenta. Cian dijo, en un último esfuerzo por calmar a su hermano, todos están enojados. Hablemos cuando todo esté tranquilo. ¿De acuerdo? Metin entreserró los ojos. No interfieras, espetó con un tono peligroso. Mukadder agarró a su hijo del brazo. Sorprendí a mi esposa intentando escapar esta noche, dijo, cada palabra como un puñal. Metin se volvió hacia Sinem y gritó, basta. Rápido, ve a tu habitación. Haz lo que te digo. Sinem caminó hacia su habitación, temblando, pero con determinación en su interior. Pase lo que pase, no diré el nombre de Metin Melih. Gulsum le susurró a Fadime en la cocina. El verdadero interrogatorio empezará en la habitación de Sinem. Metin descubrirá que ese hombre es Melih tarde o temprano. En la mansión temían que Metin le hiciera daño a Sinem. Ansé se acercó a Cian. La persona con la que Sinem quiere huir y la persona a la que ama son la misma, dijo con voz seria. ¿Quién es? Cian preguntó con impaciencia. Ancer respondió, vacilante, Melih. Cian se quedó paralizado al oír ese nombre. El secreto de Sinem había salido a la luz. Metin, sentado solo en la sala de la mansión, murmuró, lo recuerdo todo, todo. Los recuerdos de los primeros días de Cian, atrapado por el collar, volvieron a su mente. Metin empezó a decir tonterías. Le dijo Cian a Ancer con expresión preocupada. La ira de Metin no solo se dirigía a Sinem, sino a toda su familia. Aprendí a no confiar en nadie en este mundo, le dijo a alguien, con la mirada perdida. Quien más te duele es quien más te ama. Mukadder detalló el intento de fuga de Sinem. Metin tenía un amante para escapar de su ira, dijo. Cian se opuso a estas acusaciones. Tenemos que calmar a Metin, no puede pensar con claridad. Pero Metin parecía haber perdido el control. Le vino a la mente la escena de su madre estrangulándolo. Lo recuerdo todo, gritó, pero fue solo una explosión de ira en su mente. Cian sabía que no podría mantener la calma si algo así hubiera sucedido. Sinem estaba sola en su habitación, pensando en Melih. Si Metin la lastima, nunca me lo perdonaré, murmuró. Estaba decidida a mantener en secreto el nombre de Melih, porque eso significaba protegerlo a él y a su pasado. Que Ancer le contara la verdad a Cian había puesto a Sinem en una situación difícil. Quería ayudar a Sinem, le dijo Ancer a Cian, pero quizá traicioné a Melih. No estaba bien revelar el secreto de otra persona, respondió Cian, pero también comprendía las buenas intenciones de Ancer. Los habitantes de la mansión temían a dónde los llevaría la ira de Metin. Metin no debería olvidar que Mukadder y Nusret fueron quienes arruinaron su vida, susurró alguien. Sinem era blanco de acusaciones, pero ¿acaso su único delito era querer ser amada y comenzar una nueva vida? La ira de Metin eclipsaba su rectitud, impulsándolo a lastimar a la gente equivocada. Cian estaba decidido a proteger a Sinem, pero la sombra de su hermano lo dificultaba todo. Al final de la noche, la mansión era un escenario de confrontación. Nadie estaba seguro de quién era el verdadero culpable.